Desde los principios de la humanidad hay registro de un montón de religiones que han existido, y son tantas que el querer establecer un número exacto es prácticamente, si no es que imposible. Y así como hay religiones que tienen un solo dios, también hay religiones que tienen incluso cientos de dioses, como lo es la religión hindú. Obviamente no voy a ponerme a hablar sobre las religiones como tal, ni sobre sus dioses, sino que hoy vengo a explicar por qué yo creo en Dios. Antes de comenzar a hablar sobre Dios, tenemos que entrar en detalles sobre cómo funciona cuando la ciencia, y es que al decir que algo está científicamente comprobado, no es que esté comprobado al 100%, sino que puede estar comprobado al un 99%, lo cual da una posibilidad de que eso que está científicamente comprobado no sea del todo cierto. En realidad, algo que esté científicamente comprobado o demostrado significa que es muy probable que sea cierto, pero no es seguro del todo. Simplemente una cuestión de probabilidad. ¿Cómo se demuestra algo científicamente? Muy bien, la mayoría de demostraciones científicas se basan en experimentos estadísticos. Se hacen una serie de pruebas relacionadas con lo que se quiere demostrar y se mira qué pasa. Luego, obviamente, se debe de hacer un cálculo en el que se calcula el porcentaje de veces que pasa cada cosa. Por ejemplo, imagínense que queremos ver si un medicamento funciona para yo qué sé, el dolor de cabeza o simplemente la fiebre, ¿no? Pues siempre que se quiere probar a hacer alguna prueba sobre alguna especie de medicamento o cualquier estudio, se toma a cierto número de personas y se le aplica el tratamiento. Bueno, después de que a estas personas que tomamos se les da el medicamento, después de un tiempo se calcula el porcentaje de estas personas, las cuales se curaron y cuáles no, y cuáles empeoran, y obviamente qué cambios notaron, para revisar principalmente efectos secundarios y ese tipo de cosas. En función de todos estos resultados se sacan las conclusiones. Estas mismas conclusiones son absolutamente arbitrarias, dependen completamente de las personas que las hacen. Imagínate que a un 70% de las personas que lo hacen les va bien el medicamento, un 20% no nota nada y un 10% empeora. ¿Qué conclusión tendríamos que sacar? ¿Va bien o no? Obviamente en la mayoría de los casos sí, pero también hay casos en los que va mal. No hay una respuesta 100% clara. Con toda probabilidad, siempre personas distintas sacarán conclusiones distintas. Así funciona la ciencia y así ha sido desde hace mucho tiempo. Acabo de comentar todo esto porque la prueba de que Dios existe que te mostraré ahora no es algo absoluto, sino que está basado en probabilidades, y quería dejar claro que así es precisamente como funciona la ciencia. La diferencia es que en este caso no pasa como en el ejemplo del medicamento. Aquí sí podemos sacar conclusiones más claras porque ya verás que la probabilidad no es del 70%, sino muchísimo más alta. Mira, lo que te propongo es que intentes deducir cuál es la probabilidad de que Dios exista, y para ello empezaremos calculando la probabilidad de que el universo exista. Para calcularla, tendremos que tener en cuenta dos opciones. La primera es que todo sea una casualidad y que el universo haya aparecido al azar. La segunda es que haya aparecido porque alguna fuerza inteligente o energía lo ha creado. A esta fuerza podemos llamarla Dios, aunque también podríamos ponerle cualquier otro nombre. A partir de este punto quiero establecer que cuando digo la palabra Dios, no me refiero específicamente al Dios cristiano ni al de ninguna otra religión en concreto. Para mí Dios simplemente es una palabra para hablar de la fuerza inteligente o energía que ha creado el universo. Si no te gusta esta palabra, puedes cambiarla por cualquier otra. Eso es fruto del azar. Calcular la probabilidad de que exista es relativamente fácil. Si recuerdas las clases de estadística de la escuela, cuando algo se mueve por azar, la probabilidad de cada suceso se calcula de la siguiente manera. Probabilidad es igual a número de casos favorables sobre número de casos posibles. Por ejemplo, la probabilidad de que salga un 3 al lanzar un dado es un sexto. ¿Por qué? Porque el número de casos favorables es 1, que salga 3 obviamente, y el número de casos posibles es 6, las 6 caras que contiene el dado. Este procedimiento lo podemos aplicar perfectamente a la existencia del universo. La diferencia es que tendremos que hacer una aproximación porque es muy difícil
calcular los números exactos. En el caso del universo, calcular el número de casos posibles sería contar de cuántas maneras diferentes podría ser el universo. Es decir, coger todas las partículas del universo, organizarlas de todas las maneras posibles y contar de cuántas maneras diferentes se puede hacer. Obviamente es casi imposible calcular este número con exactitud, pero se ve enseguida que es muy grande, muy grande. El universo podría ser de muchas formas distintas. Por otro lado, calcular el número de casos favorables implica contar de todas las maneras diferentes que podría ser el universo, cuántas de ellas contienen vida y orden. Igual que antes, difícilmente podemos calcular el número exacto, pero está bastante claro que es un número muchísimo menor que el número anterior. Piensa en un coche, por ejemplo. ¿De cuántas maneras diferentes puedes organizar sus piezas? Muchas. Ahora bien, de todas estas maneras, ¿en cuántos casos el coche funcionará? Muy pocas, en comparación a las veces que lo puedes organizar. El coche solo funcionará si la mayoría de las piezas está en una posición muy concreta, una posición específica. Con el universo pasa exactamente lo mismo. Podría ser de muchísimas formas distintas, pero solo en unos pocos casos sería un universo ordenado y lleno de vida como en el cual nos encontramos nosotros, tú y yo. Por lo tanto, la probabilidad de que el universo exista por azar es un número relativamente pequeño, dividido por un número realmente enorme. No sabemos el número exacto de esta probabilidad, pero se ve fácilmente que es realmente pequeña. Una entre miles y miles y miles y miles y miles de millones, si no es que más. Muy bien. En cambio, si suponemos que el universo no es resultado del azar, sino que una fuerza inteligente lo ha creado, entonces esta probabilidad es muy distinta. Imagínate que tú tomas un dado y quieres que salga un 3. Puedes hacerlo, puedes tomar el dado y ponerlo encima de la mesa simplemente con el 3 mirando hacia arriba. En este caso, la probabilidad de que salga el 3 no es una entre 6. Esto solo es así cuando lo lanzas al azar. Aquí la probabilidad es simplemente una entre una. Cuando tú tiras el dado, la probabilidad de que salga el 3 es prácticamente 1. Literalmente es el 100%. A no ser que se te resbale el dado o algo así, saldrá el 3 seguro. De forma parecida, si Dios existe, la probabilidad de que el universo exista es prácticamente alrededor de un 99%. Si Dios existe y quiere que el universo exista, el universo existirá prácticamente seguro. Con esos dos resultados a la vista, nos toca sacar una conclusión, igual que si hubiéramos hecho pruebas con un medicamento. Por un lado tenemos que si el universo es fruto al azar, la probabilidad de que exista es una entre miles y miles y miles y miles y miles de millones, si no es que realmente bastante mayor. No tenemos el número exacto, pero debe ser algo así. Ok, y seguramente me he dejado muchísimos ceros. En cambio, si Dios existe, la probabilidad de que el universo exista es del 99%. Esa es mi forma por la que realmente yo creo que resulta bastante insensato el negar la existencia de Dios o de alguna fuerza inteligente o energía, como quieran llamarlo, la cual dio las condiciones para que el universo se creara. Además de que nos dejamos muchos puntos a la ley de causalidad y muchas cosas más. Este video va realmente dirigido a cualquier tipo de persona sin querer implantarles por la fuerza la idea de que Dios existe. Simplemente esta es mi manera de demostrar el por qué creo en Dios, de explicar, ¿no?, por qué Dios existe para mí. Bye.